Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje de la casa. Con ustedes, su amiga Rosana Calderón. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. Hoy desarrollaremos nuestra experiencia de aprendizaje en el marco del proyecto integrador Difundiendo la riqueza natural y cultural de mi patria. Pero antes de iniciar la sesión, vamos a recordar qué aprendieron en la sesión anterior. Así es, construyeron explicaciones de cómo la selección natural da lugar a diferentes especies a partir de un ancestro común, relacionando con la evolución y la diversidad biológica. Algunas de las conclusiones a las que llegaron fueron: la biodiversidad se refiere a la variedad de formas de vida del planeta. Comprende la diversidad de ecosistemas, la diversidad de especies y la diversidad genética. La biodiversidad actual es el resultado de un lento proceso de evolución que comenzó con unas primeras formas de vida y se continúa. En el proceso de evolución, las especies van cambiando y dando lugar a otras nuevas como resultado de la selección natural. Por selección natural, las especies se adaptan al ambiente. Hoy desarrollaremos la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En ese sentido, el propósito del día de hoy es argumentar su posición frente a la biodiversidad, la pérdida y su conservación, que les permite elaborar conclusiones para su difusión y valoración. El producto del día de hoy será una hoja de conclusiones sustentadas con razones e información relevante sobre la biodiversidad, la pérdida y conservación para difundir en el tríptico producto del proyecto y promover la valoración del patrimonio natural. ¿Qué haremos para cumplir el reto? Primero, vas a plantear y explicar tu opinión o postura sobre la biodiversidad, la pérdida y su conservación. Preguntas como ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué opino? Te ayudarán a explicar. Vas a plantear y explicar tu opinión o postura sobre la biodiversidad, la pérdida y su conservación. Preguntas como ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué opino? Te ayudarán a explicar. Luego, a partir de la información que se te presenta, con base en libros, autores, vas a seleccionar ideas que apoyen tu opinión. Luego, a partir de la información que se te presenta, con base en libros, autores, vas a seleccionar ideas que apoyen tu opinión. También vas a seleccionar evidencias que apoyen tu postura u opinión con datos reales o estadísticas, resultados de investigaciones. También vas a seleccionar evidencias que apoyen tu postura u opinión con datos reales o estadísticas, resultados de investigaciones. Finalmente, con los argumentos que has ido construyendo, defiendes tu postura u opinión. Las conclusiones las escribes en una hoja como insumo para el tríptico. Con los argumentos que has ido construyendo, defiendes tu postura u opinión. Las conclusiones las escribes en una hoja como insumo para el tríptico. Ahora, te invito a asumir el reto.
Empezamos. Recordamos el propósito del día de hoy. Argumenta su posición frente a la biodiversidad, la pérdida y su conservación, que les permite elaborar conclusiones para su difusión y valoración. Para ello, nos guiaremos por la siguiente pregunta: ¿por qué tendría que cuidar la biodiversidad? Planteamos una idea u opinión y prestamos atención a la información que se presenta. Te ayudará a explicar. Nuestro país concentra 84 zonas de vida natural y 11 ecorregiones naturales, registrando además una gran biodiversidad de flora con aproximadamente unas 25.000 especies, de las cuales un 30% son endémicas, es decir, solo existen en nuestro país. El Perú es conocido en el mundo como uno de los 10 países megadiversos por su rica diversidad biológica en ecosistemas, paisajes, especies, recursos genéticos y diversidad cultural. ¿Por qué crees que es importante la biodiversidad? Aquí también conviene recordar que la biodiversidad es consecuencia de un proceso evolutivo sobre la Tierra que ha durado cientos de millones de años, usada y modificada por las distintas culturas que surgieron y se adaptaron al medio, modelada por la domesticación y combinación y por un sinnúmero de transformaciones que han dado lugar a lo que hoy tenemos sobre la Tierra, formada por un conjunto de genes, especies y ecosistemas que la pueblan. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ahora escribe en tu cuaderno tu idea u opinión sobre la biodiversidad, su pérdida y conservación. Utiliza preguntas como ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué opino? Te ayudarán a plantear tu idea. Ahora vas a identificar ideas que apoyen tu opinión a partir de la información que se te presenta. Tomado en una consulta web de la página del Ministerio de Agricultura y Riego con relación a la diversidad genética, tenemos: el Perú posee una alta diversidad genética. Es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales. Por ejemplo, es el primer país en variedades de papa, ajíes, maíz, granos andinos, tubérculos y raíces andinas. Tiene un importante número de especies de frutas, 650 especies, cucurbitáceas, que son los zapallos, plantas medicinales, ornamentales y plantas alimenticias, 787 especies, entre otras. De los 4 cultivos más importantes para la alimentación humana en el mundo, que son el trigo, el arroz, la papa y el maíz, el Perú es poseedor de alta diversidad genética de 2 de ellos, de la papa y el maíz. La diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de determinada especie o grupo de especies. La diversidad genética que tienen las especies les permite responder y adaptarse o no a las características o cambios en su entorno. La variación genética de las especies es la base fundamental de la evolución, la adaptación de las poblaciones silvestres a las condiciones locales del medio ambiente. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿cuánto tiempo crees que le tomó al planeta tener esa diversidad, tecnología y ambiente 1 del Minedu? Se señala que la desaparición de especies se ha acentuado en los últimos años debido a diferentes causas, entre las que destacan las siguientes:
la destrucción y fragmentación de hábitats debido a deforestación, incendios, construcción de vías de comunicación y otros. La contaminación ambiental producida por el desarrollo agrícola, industrial y urbano que influyen en el cambio climático. La caza incontrolada, la caza y pesca abusivas que no respetan las leyes y exterminan las especies amenazadas y causan mucho daño. La introducción de especies exóticas fuera de su área de distribución pone en peligro las especies autóctonas. La venta de mascotas, el coleccionismo, el comercio ilegal suponen una pérdida de biodiversidad. Conociendo el complejo y largo proceso que ha significado a la Tierra tener las especies con las que hoy se cuentan, ¿qué piensas de las acciones mencionadas? ¿Cómo es la situación en tu comunidad? En esto se señalan razones para conservar la biodiversidad. Entre ellas tenemos razones éticas. Se debe respetar las diversas formas de vida para preservar los recursos de las futuras generaciones. Razones comerciales. La biodiversidad proporciona recursos que podían agotarse. Utilizamos recursos como la madera, materiales para vestir, materias primas que provienen de organismos vivos. Muchos alimentos provienen de vegetales o animales domesticados. Algunas medicinas provienen de organismos vivos, por ejemplo, los antibióticos. Algunos invertebrados se consumen directamente. Razones estéticas y recreativas. Los animales y las plantas salvajes son fuente de admiración para muchas personas. Tienen un alto valor estético y son objeto de admiración. Razones científicas. Mantener la biodiversidad permite conocer mejor el funcionamiento de los ecosistemas y el papel de los seres vivos. También es de tomar en cuenta que conservar la biodiversidad no es tarea fácil y además es preocupante en países en vías de desarrollo donde la explotación de sus selvas tropicales supone una fuente importante de ingresos a pesar de la extinción masiva de especies que implica. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, teniendo en cuenta lo estudiado hasta ahora, ¿qué otras razones tienes tú para conservar la biodiversidad? Tiene gran diversidad de ecosistemas. Esto se debe a su ubicación tropical, a las principales corrientes marinas y a su complejo relieve que definen ambientes diferenciados por su altitud y condiciones climáticas. Presenta un total de 41 tipos de ecosistemas, agrupados en 5 categorías. Ecosistemas de aguas continentales. Tiene, por ejemplo, ríos, lagos, lagunas y otros. Ecosistemas de montaña. Tiene, por ejemplo, páramo, pajonal de puna seca y otros. Ecosistemas áridos y semiáridos. Tiene, por ejemplo, el desierto costero, las lomas costeras y otros. Ecosistemas forestales. Tiene, por ejemplo, el bosque tropical del Pacífico, el bosque de colina y otros. Ecosistemas marinos y costeros. Tiene, por ejemplo, los manglares, el mar tropical, el mar frío y otros. También se incluyen los ecosistemas subterráneos, por ejemplo, las cuevas. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿por qué son tan importantes los ecosistemas? ¿Cuáles hay en tu comunidad de especies? Se tiene lo siguiente. El número de especies vegetales peruanas reconocidas, incluyendo plantas vasculares, es decir, plantas con tubos internos que conducen el agua y los nutrientes, y las plantas no vasculares, se estima en 20.533 especies. Respecto a la fauna de vertebrados, se tiene 2.231 especies de peces, 469 especies de reptiles, 559 especies de mamíferos, 622 especies de anfibios,
1.857 especies de aves. Con relación a los invertebrados, se tiene 1.228 especies de moluscos, 28.152 especies de insectos, 1.486 especies de arácnidos, entre otros. También se tiene 1.800 especies de microalgas de aguas continentales, 602 especies de algas marinas, así como líquenes, hongos y otros. Estimados estudiantes, ¿qué sucede? También se nos proporcionan datos de especies amenazadas. Respecto a la fauna, 64 especies en la categoría en peligro crítico, 122 en peligro y 203 vulnerables, entre aves, anfibios, mamíferos, reptiles e invertebrados. Respecto a las plantas, en total, 658 especies de plantas amenazadas. En peligro crítico, 194 especies. En peligro, 3 especies. Y vulnerables, 391 especies. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el 60% de las especies amenazadas han sido registradas dentro de áreas protegidas. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto, a partir de todo lo que hemos compartido, las ideas que has ido construyendo al dar respuesta a las preguntas y otras fuentes que consideres, argumenta tu posición frente a la biodiversidad, la pérdida y su conservación, que te permite elaborar conclusiones para su difusión y valoración. Las siguientes preguntas te ayudarán. Explica qué significa que nuestro país sea megadiverso. ¿Qué significa que nuestro país sea megadiverso? Explica cómo se afecta a la biodiversidad del país y de tu comunidad. Explica cómo se afecta a la biodiversidad del país y de tu comunidad. Explica qué razones tiene el ser humano para cuidar la biodiversidad. ¿Qué razones tiene el ser humano para cuidar la biodiversidad? Y explica con todo lo anterior por qué tendrías que cuidar la biodiversidad. Ahora, organiza tu argumento. Escribe tu opinión, las razones que lo sustentan y las conclusiones. Estas te servirán de insumo para el tríptico. Registra en una hoja en tu portafolio. Para seguir fortaleciendo tu competencia, identifica la situación de la biodiversidad de tu entorno más cercano y elabora conclusiones sustentadas para persuadir a los demás y promover su cuidado. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, su hijo debe organizar en su portafolio el trabajo del día de hoy y realizar la tarea con autonomía y responsabilidad. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante argumente su posición frente a la biodiversidad, la pérdida y la necesidad de conservarla, que le permite elaborar conclusiones para su difusión y valoración. Para ello, va a plantear su opinión, seleccionar razones que la respalden con base en estudios, textos, investigaciones, datos y con todo ello defiende su posición. Las conclusiones constituyen el insumo para el tríptico. ¿Conoces alguna maestra, maestro u otro profesional que con su trabajo y dedicación haya contribuido o esté contribuyendo a la educación y el desarrollo del Perú?
Postúlalo a Palmas Magisteriales 2020, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a profesionales que destacan por dejar un legado en la educación del país. Postula tu candidata o candidato hasta el 14 de agosto ingresando a www.minedu.gov.p/palmasmagisteriales. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.